Él me creó y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate sin mal reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía. Buenos días, que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo llene cada vacío que hay en nuestros corazones y que Él pueda ser el absoluto en nuestras vidas, que Él pueda ser el invitado número uno a compartir con nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestra propia vida. Que en medio de todas las dificultades y las noticias que el mundo trae, sabemos que no hay más noticia importante en nuestras vidas que su palabra, que las profecías cumpliéndose delante de nosotros, pero como nosotros nacimos en un hogar católico, no tenemos ni la más remota idea de lo que es la palabra de Dios, porque nunca nos dieron la enseñanza de que teníamos que leer la palabra. Nunca nos dijeron quién era el Señor Jesucristo. Simplemente íbamos por allá a esa iglesia de vez en cuando y ya pensábamos que éramos unos cristianos. Pero Dios es mucho más que todo eso. Dios es mucho más que las tradiciones de nuestros padres. Cuando Él ama a un hijo, Él lo llamará de la forma que tenga que hacerlo, así como a mí tuvo que llevarme a una cárcel de máxima seguridad para empezar a mostrarse su grandeza en mi vida. Así, si alguno de ustedes llega a ser un hijo de Dios, tendrá que llevarlo y arrastrarlos a su presencia de la forma como tengan que hacerlo si no queremos escuchar su palabra. Dios los bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos darte gracias, Señor, porque aún estamos aquí, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de nuestras vidas, aún estamos aquí, Señor. Permite que nuestras fuerzas sean renovadas cada día, Señor. Permite que nuestras ganas de vivir sean renovadas cada día, que nuestra salud sea renovada cada día, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda descender en nuestras vidas, Señor. Arranca de nosotros cualquier incredulidad, cualquier burla, Señor. Cualquier cosa contraria a tu palabra que quiera impedir, Señor, que tú puedas descender y tener compañerismo con nosotros esta mañana, de la misma forma como tú descendías a tener compañerismo con Adán y Eva, Señor. Tú los buscabas cada tarde, Señor. Tú querías estar cerca de ellos, Dios. Permite que toda nuestra incredulidad sea en un costado para que tú puedas descender, Señor, y tener compañerismo con nosotros a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Permite que podamos entender cómo es tu actuar, cómo tú vienes a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder rendirnos tanto a ti, que nuestro coeficiente intelectual, que nuestro razonamiento se haga un costado, para que podamos creer con nuestro corazón, Señor, para que podamos sentirte una vez más en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que no somos nada sin ti. Nada, Señor, de lo que hemos logrado con nuestras fuerzas es suficiente, Señor, para poder alcanzar la vida eterna. Solamente tú, de quien quieras tener misericordia, Señor. Por eso te pedimos misericordia por nuestras vidas, por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, por nosotros. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a poder ser valientes y esforzarnos, Señor, y pelear milímetro a milímetro por esa tierra prometida que tú solamente tienes reservada para los que puedan pelear, para los valientes, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, sabiendo que tú eres el único merecedor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 17. Dios es un separador. Dios siempre va a separar la incredulidad de nuestras vidas o de Él. El incrédulo siempre tendrá que salir a un lado. Él solamente se quedará con el creyente. Y Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe quién le habla. Él sabe quién tiene su corazón dispuesto a recibirlo y quién no. Vamos a leer la santa palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 17. Evangelio según Mateo, capítulo 17, pero vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amado Dios, Señor Todopoderoso, hemos leído tu palabra, Dios. Permite que ella corra y sea glorificada en nuestros corazones. Es nuestra petición, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar un tema titulado ¿Por qué es necesario que Elías venga primero? A unos discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué los escribas? Los escribas eran los encargados de hacer la historia. Eran los faraones, eran los que los reyes, eran los que los monarcas escogían para que contaran y escribieran todo. Todas las memorias, todas las historias, esos eran los escribas. Y la palabra del Señor decía que es necesario que Elías venga primero antes de la venida del Señor Jesucristo. Eso decía la palabra. Ahora lo vamos a mirar. Entonces le preguntan al Señor Jesucristo: ¿por qué dicen los escribas y fariseos que es necesario que Elías venga primero? Fíjense. Y Jesús les responde y les dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea que nosotros podemos entender que ya Jesús estaba en la escena. Ya Jesús estaba aquí en la escena. Y antes de que Jesús viniera, ese mismo Elías tuvo que preparar un camino para que Jesús pudiera venir. Ustedes no sabían eso. Jesús no vino solo. Antes de que Jesús viniera, había alguien enviado por Dios que tenía que preparar el camino para que, o darle la entrada para que Jesús pudiera ser recibido. Jesús no podía venir si nadie estaba preparado para recibirlo. Por esa misma forma, siempre que hay una manifestación del Señor, Elías tiene que venir primero. Pero tenemos que preguntarnos quién era Elías. La palabra Elías significa Dios es el Señor. Eso significa la palabra Elías. O sea, Dios es el Señor. Nosotros miramos con la Biblia y con la historia y Elías no se sabe nada de él. Ni cuándo nació, ni cuándo murió, porque él no murió, él fue raptado, dice la Biblia. Él se fue en carros de fuego. Entonces, Elías es un misterio. Y si nosotros miramos y escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta que Elías ha venido 3 veces a la tierra. El espíritu de Elías ha estado 3 veces sobre la tierra. ¿Y verdad que nosotros no sabemos nada? ¿Verdad que el pastor no nos cuenta esto? ¿Verdad que no escudriñamos la Escritura? ¿Verdad que el cura no nos dice eso? ¿Verdad que el cura dice que Roma mandó los papelitos que tienen que leer? Una epístola de San Pablo y otra epístola de San Pedro, ¿verdad? Y cantar la paz y abrazarnos todos, ¿verdad? Pero la Escritura, ¿quién la escudriña? ¿Pero quién nos habla de las cosas que han de pasar? ¿Quién nos habla realmente la palabra revelada delante de nosotros? ¿Verdad que no tenemos tiempo? ¿Verdad que no nos interesa? ¿Verdad que no queremos saber nada de él?
Pero el Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. O sea que la única forma de nosotros poder encontrar el camino a casa es a través de su palabra, es a través de la verdad, es a través de Él. No hay otra forma de poder encontrarlo. No hay otra forma de poder encontrar el camino. Si no doblegamos nuestro orgullo, si no doblegamos nuestra vida a Él. No hay nada fuera de Él. No hay nada fuera de Él, de su territorio, de su vida. Usted no podrá ser realmente feliz si nunca lo conoce a Él. Usted no podrá experimentar la felicidad, a pesar de que tenga sus bolsillos vacíos, a pesar de que usted esté solo, triste. Si usted no lo conoce a Él, usted no va a experimentar lo que es realmente la felicidad. Entonces la Biblia nos dice que era necesario que Elías viniera primero. Julián, Dios te bendiga, mi hermano. Que el Señor derrame y sobreabunden bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida. Que la luz del amor de Dios toque tu alma, hermano. Usted es un guerrero porque Dios no busca cobardes. Porque Dios busca hombres y mujeres que se paren milímetro a milímetro por Él. Que así como un día nos paramos por nuestras convicciones como hombres, hoy es el día que nos paremos por nuestras convicciones para Él, para con respecto a Él, para que podamos rendir nuestra vida a Él y Él pueda hacer de nosotros cosas grandes. Aunque el mundo nos aborrezca, Él nos sigue amando, hermano. Él lo ama a usted con todas sus fuerzas. Y usted no está ahí de casualidad. Usted está ahí porque Dios necesita restaurar su vida. Restaurar todo lo que el mundo destruyó, todo lo que el enemigo quiso acabar. Pero usted está ahí, pero su vida sigue estando ahí, latente. Solamente Dios está esperando que usted le abra su corazón, hermano, para Él ponerlo en lugares celestiales a su lado. Entonces, es necesario que Elías venga primero. Es necesario que Elías siempre esté preparando el camino al Señor. Nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué será eso? Vamos a leer la Escritura. La Escritura tiene que decirnos quién era Elías, porque Elías estaba siempre delante de toda venida del Señor, de toda cosa que Dios quería hacer. Siempre tenía que mandar a un hombre lleno del Espíritu de Dios para que pudiera preparar el camino al Señor. Entonces nos dice el Evangelio de Mateo que Jesús le dijo, es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas. O sea, que antes de esta segunda venida del Señor Jesucristo, esa que todo el mundo está esperando, esa que todos estamos esperando, hermano, porque las señales del tiempo del fin nos muestran que ya no hay más tiempo. Dios te bendiga, Italito, buenos días. Ya no hay más tiempo. Ya las señales del tiempo del fin están allí. Guerras, rumores de guerras, la luna vestida de rojo de sangre, que ya pasó, que ya la vimos. Dijo el Señor Jesucristo, cuando el pecado del amorreo llega a su colmo, hermano, ya el pecado llegó a su colmo. Es tan increíble ver que yo ayer estaba viendo algo en Discovery Channel y pasé el canal, y cuando lo pasé, había un programa donde buscan parejas, donde a los hombres o las mujeres le buscan parejas. Y resulta que las parejas estaban desnudas todas tres. O sea que el hombre escogía a la pareja desnuda, él la veía. Él no la escogía por sus cualidades, él no la escogía por sus atributos, él no la escogía por su forma de ser, él la escogía por su físico, por su desnudez. Oiga, es increíble ver que las tres mujeres estaban totalmente desnudas ante las cámaras. Y él iba desechando qué mujer cogía. Y después la presentadora le dice, ahora te tienes que desnudar tú. Si nos hemos dado cuenta que el pecado del amorreo llegó al colmo, como dijo el Señor Jesucristo. Si nos hemos dado cuenta hasta dónde ha llegado todo esto. Pero aún nuestra mente sigue cauterizada, hermano, a otras cosas. Muchos de nosotros estamos esperando que esa pandemia pase para seguir a organizar nuestra vida como antes, pero esto no va a ser igual. Este es un antes y un después. Esto se va a acabar, claro que sí. Pero las economías mundiales todas llegarán a quiebra. Y ahí empezará a organizarse el gran concilio mundial de iglesias, todos con Roma. Ustedes se acordarán
Ustedes que de pronto por casualidad escuchan 5 minutos, 2 minutos. Pero cuando el tiempo está aparejándose, cuando las cosas de Dios, ese gran reloj de Dios, esté organizando, es mejor que huyamos a la palabra, a Él, a Cristo, al que puede recibirnos. No podemos refugiarnos en nada de nuestras cosas materiales, en nuestra casa, en nuestro dinero, en nuestro carro, en nada de lo que tengamos aquel día podrá pararse por nosotros. Simplemente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre, fue que pudo comprarnos por un alto precio, pero Él no puede obligarnos a que usted y yo lo aceptemos. Él no puede obligarnos a que usted y yo lo aceptemos como nuestro único Dios, Rey y Salvador. Él nos ama tanto que no nos obliga a hacer nada. Él nos deja que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones. Entonces, tenemos que comprender que la Biblia decía que Elías tenía que venir primero. Que antes de que todas estas cosas acontecieran, Elías tenía que venir primero. Una de las señales del fin también nos dice que Jesús le dijo a los discípulos: el tiempo del fin serán como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros leemos la palabra, o la historia, o buscamos por internet y miramos cómo era Sodoma y Gomorra. Y miramos, y Sodoma y Gomorra nos muestra que era una sociedad netamente homosexual. Al punto que los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra a predicarles, ellos querían tener relaciones con los ángeles. Los hombres querían tener relaciones con los ángeles. Y Lot le dijo: no, yo le entrego a mis hijas que son vírgenes, déjenlos a ellos. No, nosotros no queremos a esas mujeres, nosotros los queremos a ellos. Fíjense la sociedad homosexual. Y hoy nos damos cuenta, hermano, que los homosexuales tienen más derechos que aún nuestros niños, aún que los bebés. Pero sabemos que Dios los hizo hombre y mujer. Pero el diablo, que no es un creador, sino un pervertidor de la creación de Dios, empezó a desviar la naturaleza del humano, la naturaleza del hombre. Pero Dios es más grande que las acechanzas del enemigo. Dios es más grande que sus problemas y que los míos. Dios es el absoluto en nuestra vida si usted acepta que Él pueda ser su guía, que Él pueda ser ese maestro que pueda llevar nuestros pasos a encontrarnos con Él. Entonces, el fin de los tiempos está delante de nosotros. Todas las cosas están delante de nosotros. Hoy podemos entender que el tiempo no es más. Hoy la vida nos muestra a través de la Escritura que el tiempo no es más, que las cosas viejas pasaron, que hoy todas son hechas nuevas. Pero nosotros no tenemos tiempo para escuchar su palabra. Nosotros no tenemos tiempo para entender que durante mucho tiempo han querido desviar nuestro camino al Señor. Durante mucho tiempo muchas denominaciones han querido mostrar una verdad para alejarnos del camino al Señor. Pero la Biblia nos dice claramente que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas. O sea que así como Jesús tuvo un ministerio de salvación, de redención a través de su sangre, tendría que venir un ministerio de restauración. Todas las cosas tenían que ser restauradas. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuáles cosas tenía que venir Elías antes de que Jesús viniera por segunda vez y restaurarlas? Resulta que la iglesia del Señor no es como dicen los protestantes, no es como dicen los católicos, que la iglesia del Señor fue fundada ya en aposento alto. Los católicos, eso es mentira. La real iglesia del Señor Jesucristo fue fundada el día que esos 120 personas recibieron el Espíritu Santo en aposento alto. Estaban los discípulos completos ahí. Ese día que el Espíritu Santo se repartió en lenguas y cayó en el corazón de cada hombre, ese día se fundamentó la iglesia del Señor. Dios puso su doctrina, Dios puso todas las formas como teníamos que servirle al Señor, cómo teníamos que adorarlo. El apóstol Pablo dijo: todas las cosas que hagas de pensamiento, de obra, hazlas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero resulta que pasó el tiempo y en el año 325, como lo estudiamos ayer, Roma, ese imperio romano que asesinó al Señor Jesucristo, ese imperio romano que cogía a los cristianos y los asesinaba y los tiraba a las mujeres embarazadas y con sus niños de brazos, los tiraba a los leones para que se los comieran, en ese gran circo romano que aún los turistas van y admiran en Roma y se toman fotografías, donde fue
la palabra exacta es el monumento anticristiano más grande de la faz de la tierra. ¿Cuántas abominaciones se crearon ahí? ¿Cuántas familias fueron separadas? ¿Cuánta sangre se derramó en ese circo? Para brindar un entretenimiento a los romanos. Ahí quisieron matar a todos los cristianos. Y en el año 325 Roma une el paganismo con el cristianismo. Y ese día nace la Santa Iglesia Católica. Cuando Roma unió el paganismo con el cristianismo y trajo una Trinidad que solamente ellos conocen, y cambió el fundamento que el Espíritu Santo había puesto en aposento alto. Hasta el día de hoy, hermanos, hay más de 6.666 denominaciones y cada una piensa como ellas quieran. Hoy todos dicen mi iglesia tiene la razón. Hoy los católicos dicen el Papa es el representante de Dios sobre la tierra. Hoy los cristianos dicen no, mi pastor es el que tiene los milagros, los prodigios y las señales. Y aquí está la verdad y todos pelean. Pero ¿cuántos hablamos del Señor Jesucristo? ¿Cuántos decimos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Que Él es el que tiene la verdad. Es tan fácil coger y conocer a Cristo. Es tan fácil poder abrir su escritura para poder entenderlo y poder comprenderlo. Oiga, usted prende la televisión y solamente ve propagandas. La Semana Santa desde Roma. Oiga, desde Roma. Y muestran ese Papa con su poderío. Usted no ve ese poder. Que aún los corruptos medios de comunicación lo sacan. ¿Usted cree que ese es Dios? Si el Señor Jesucristo cuando vino a la escena, Él fue rechazado, hermano. Él no fue recibido por nadie. Nadie lo quería, decía la Biblia. En Él no hay hermosura para que nadie lo desee. El Señor Jesucristo cuando estuvo en la escena solamente tenía 2 túnicas. Dice la Biblia que una se la regaló Marta, la hermana de Lázaro. Y ustedes no ven a ese Papa cuando sale con todas sus vestiduras con hilos de oro bordados, con ese báculo de Baal, del sol, mostrándoselo al mundo entero en oro macizo. ¿Usted cree que ese es Dios? Ese hombre en su silla tiene algo que dice Vicario Filis Dei en latín. ¿Usted sabe qué significa Vicario Filis Dei? El representante de Dios sobre la tierra. ¿Qué blasfemia es esa? ¿Quién dijo que un hombre es el representante de Dios sobre la tierra? La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y si yo estoy aquí delante de ustedes, no estoy defendiendo a ninguna iglesia, estoy defendiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue el único que se paró por mí y sigue parándose por la humanidad, por todos aquellos que quieran correr a Él, a su palabra, a buscar refugio, a buscar tranquilidad, a buscar paz. Él está esperando que usted llegue sinceramente a encontrarse con Él. Él está esperando que usted toque las puertas o abra las puertas de su corazón para que Él pueda entronarse en su vida, porque Él no habita en tronos hechos por manos de hombre, dice su palabra. Él solamente habita en el corazón del hombre. Entonces tenemos que entender que en el año 325, cuando ese concilio ecuménico de iglesias con Roma, con los emperadores romanos, unieron el cristianismo con el paganismo, trajeron a la Virgen María, trajeron un rosario, trajeron una Trinidad que no existe y empezaron a colocar fundamentos de hombre. ¿Y qué pasó con los cristianos que vivían en esa época? ¿Ustedes sabían? La historia dice que mataron 6 millones de cristianos nuevamente. Roma los persiguió, la Iglesia Católica los asesinó y decían que eran herejes. Si ve que todo el que hace las cosas en el nombre del Señor Jesucristo dicen que es hereje. Ah, pero tú eres pentecostal. Yo no soy pentecostal. Yo hago lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo nos enseñó que todo lo que hiciéramos de pensamiento o de obra teníamos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene que entender que el trinitarismo no existía sino hasta el año 325. Cuando Constantino lo implantó como una ley y trajo dogmas, y trajo la primera comunión, y trajo muchísimas cosas más que usted desconoce. Entonces eso no existía. Pero el Señor, en su gran y inmensa sabiduría, Él sabía que todas las cosas al final del tiempo tenían que ser restauradas. Es decir, volver a su idea original.
Porque Dios tiene una iglesia verdadera, hermano. Sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que se va a parar milímetro a milímetro por lo que ha creído. Milímetro a milímetro por lo que Él desea. Porque hay una naturaleza en nuestros corazones que nos lleva a Él. Ni siquiera nuestra carne. Es el Señor Jesucristo el que, sabiendo el final desde el principio, supo quién le iba a creer y quién no. Amén. Él ya sabía todo. Él ya sabe si usted le va a creer o no. Él ya sabe si usted se va a rendir a Él o no. Él ya conoce todo. Pero que Él tenga misericordia de nuestras vidas, hermano. Porque si estamos asustados por la pequeña cosa que está pasando hoy, imagínense cuando los juicios de Dios sean desatados por completo sobre la tierra. Cuando usted tenga hambre y vaya a los supermercados y no haya nada, hermano. Cuando todo el mundo se desate a las calles a buscar comida. Donde usted ve a sus hijos pedir comida y no hay, porque eso es lo que dice la Biblia que va a pasar. Ese es el apocalipsis que se va a desatar sobre la humanidad. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos leer la Escritura, que nosotros podamos entender la Escritura y podamos permitir que ella pueda vivir por nosotros, que ella pueda enseñarnos, que no sea un hombre, que no sigamos con nuestros ojos sedados y vedados a lo que Roma hizo con nuestras vidas. A entender que quisieron manipular la palabra de Dios a su antojo, pero Dios es más poderoso que ellos, que las acechanzas del enemigo, del maligno, del demonio. ¿Usted no ve que hoy los pastores se preocupan porque los diezmos y las ofrendas no están llegando a sus vidas? Pero se les olvida que Dios dijo que Él es su proveedor. Pero ellos no lo saben ni no lo conocen porque ellos están por fuera de la palabra. Porque como ellos no están rendidos a la palabra, ellos no pueden tomar las promesas que Dios ha hecho para su vida. Pero si ellos estuvieran por la palabra de Dios parados milímetro a milímetro, enseñando como Dios nos mandó, ellos no tuvieran miedo de ser sustentados, ellos y sus familias. Ellos no tuvieran ni una pizca de miedo. Porque torre fuerte es Jehová. Porque no hay otro lugar en el cual podamos tener salvación sino en Él, en su palabra. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si ve que el cielo y la tierra tendrán que perecer, si ve que la tierra tendrá que ser purificada en fuego a través de una tercera guerra mundial, y vi descender fuego del cielo, son bombas atómicas. Hay una tercera guerra mundial que nadie podrá aguantar. Pero hoy Dios está llamándonos al arrepentimiento, a buscarlo a Él, no a ser parte de una iglesia, de una denominación, de un nombre, a ser parte de Él, de su palabra, de una iglesia sin manchas y sin arrugas, un hombre y una mujer que decidan entregar su vida a Dios realmente, conforme está en la Escritura, no bajo doctrinas ni dogmas de hombres. Entonces Roma trajo dogmas y empezó a introducirlos en el cristianismo y unieron el paganismo con el cristianismo en el año 324. Y ahí nació la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no nació en aposento alto, porque la Iglesia Católica hace todo lo contrario a que los apóstoles un día hicieron. Los fundamentos que Dios puso en su iglesia no son los que Roma tiene. Imagínense que la Biblia dice en el libro de Timoteo los requisitos para un ministro de Dios. Y dice que tienen que ser esposo de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no mentiroso. ¿Y por qué los curas no tienen esposa? Porque ese es otro dogma. El celibato fue un dogma de otro hombre introducido dentro del cristianismo, de ese gran paganismo en el cual hay 1.300 millones de personas perdidas. Nada en contra de ellos, preciosos hermanos los católicos, pero están siendo engañados por un sistema religioso que adoran a los muertos, porque no hay otro hombre, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino el Señor Jesucristo hombre, dice la Biblia. Entonces, si nosotros miramos esa inscripción que está en ese gran sillón de oro que tiene ese hombre papa, que dice Vicario Filii Dei, si usted suma las letras de ese alfabeto romano, si usted suma esos números, le da el 666, hermano. Es un número de hombre, dice la Biblia. Si ve que todo está marcado, si ve que nosotros podemos ver la palabra con revelación, podemos entender dónde estamos caminando hoy, a dónde queremos ir y a dónde no queremos ir.
Es necesario que podamos leer la Escritura. Es necesario que podamos entender que Jesús dijo que era necesario que Elías viniera primero, porque él tenía que restaurar todas las cosas. Todo lo que Roma había implantado. Ese día que Elías viniera antes de la segunda venida de Jesús, él tenía que venir a traer toda la palabra delante de nosotros, para que los verdaderos hijos de Dios pudieran caminar en la verdad. Por eso la Biblia dice, Elías viene primero a la verdad. O sea que la verdad es la palabra. O sea que cuando Elías viniera tenía que venir a la palabra y tenía que restaurarla. ¿Restaurarla qué es? Si algo se cayó, si algo se dañó, es volverlo a poner en su posición original, en su estado original. Eso significa la palabra restaurar. O sea que esa palabra que Roma quiso destruir en el año 323, matando a los cristianos, asesinándolos, a los que hacían las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, y después vinieron y pusieron Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque antes no existía. Hoy el Señor envió a un profeta para que pudiera restaurar todas las cosas, y la Biblia dice que era el profeta Elías. Pero tenemos que leer la palabra para que la palabra misma nos diga en qué momento estamos viviendo de la historia. Dice Malaquías 4:5. Vamos a leer el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, o sea, el último profeta del Antiguo Testamento. Su última profecía. Malaquías 4, vamos a leer el verso 5. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Mira, nuevamente, Malaquías 4, verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Tenemos que enseguida hacernos una pregunta. La Biblia no es una revista que podamos leer, o sea, leerla como una revista, como un periódico, no. La Biblia está escrita entre líneas, tenemos que saberla leer. Dice el verso 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, dice el Señor, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? El día de Jehová grande y terrible es grande para los hijos de Dios porque serán raptados, y terrible para los que se quedan aquí porque los juicios de Dios serán desatados sobre la tierra. O sea que el día de Jehová grande y terrible es el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Grande porque los hijos de Dios serán raptados, como dice la Biblia, juntamente con Él en las nubes. Y terrible porque cuando la iglesia de Dios sea raptada, la novia del Cordero sea raptada, no una denominación, no el nombre de una iglesia, no trinitarios, no pentecostales, no católicos, no. Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, por una novia. Y recuerden que el templo de Dios es nuestro corazón. Eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a congregar, claro que sí. Pero la guianza de esa iglesia debe ser única y exclusivamente del Espíritu Santo, a través de un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, el día de Jehová grande y terrible es el día del rapto. O sea que antes de que esto suceda, dice la Biblia, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, yo les enviaré el profeta Elías. O sea que Elías debía estar nuevamente en la escena antes del tiempo del fin. Amén. Y dice la Biblia, y él hará volver el corazón, fíjense esto, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Sí ve? Que cuando Elías viniera antes del día de Jehová grande y terrible, él tenía que restaurar todas las cosas, como Jesús lo dijo en Mateo. Él tenía que venir a restaurar todas las cosas, hacer volver el corazón de los hijos a los padres, o sea, de los hijos de Dios a los padres apostólicos que pusieron el fundamento real y verdadero de la iglesia. Esa es la misión de Elías, venir a preparar un camino para que los verdaderos hijos de Dios pudieran encontrar el regreso a casa, para que las doctrinas que Roma había puesto delante de nosotros pudieran ser destruidas ante el poder de la palabra. Esa fue la misión que Dios tenía y que Dios encomendó a Elías. Pero la palabra Elías dice que significa Dios es el Señor. Y si miramos a través de la Escritura, Elías ha venido 3 veces. Primero con Elías Tisbita, dice la Biblia, él como Elías, cuando era un profeta enviado por Dios, cuando se paró en contra de un régimen pagano, de una mujer llamada Jezabel, que tenía profetas como ella quisiera. Así, en la misma condición que el mundo está hoy, gobernado por una mujer
Porque hoy la mujer es la que domina el mundo, o no está bajo una liberación femenina. Hoy ese espíritu está desatado por la humanidad. Es el mismo que estaba aquel día gobernando el mundo a través de Israel, con esa mujer llamada Jezabel. Pero cuando Elías llegó a la escena, lo primero que hizo fue predicar en contra de esa mujer, en contra de todos los fundamentos que esa ramera había colocado sobre ese pueblo santo de Dios. Y tenía sacerdotes. Dice la Biblia que tenía 450 sacerdotes de Baal y 450 sacerdotes de Acera. Y todo el pueblo de Israel se había ido en pos de ella. O sea que habían dejado la palabra y se habían ido en pos de la voz de una mujer, de la forma en que la mujer los dominaba. Pero Dios mandó a ese profeta Elías, hermano, que se paró en contra de todas las doctrinas contrarias a la palabra. Y dice la palabra que retó a sus profetas a que hicieran un sacrificio a Jehová. Y el Dios que bajara primero y tomara el sacrificio, a ese Dios tenían que adorar. Y dice la Biblia que los 450 sacerdotes de Baal y los 450 sacerdotes de Acera se reunieron y pusieron su altar. Y dice la Biblia que esos hombres clamaban y pedían a su Dios que descendiera y se comiera el sacrificio que ellos habían colocado ahí. Y pasaban las horas y el Dios de Baal y el Dios de Acera no bajaba. Y esos sacerdotes, dice la Biblia, que se cortaban y gritaban más fuerte. Y el profeta Elías le decía: griten más fuerte, de pronto el Dios de ustedes está durmiendo. Grítenlo para que lo despierten. Y gritaban fuerte y hacían bulla, así como cuando vemos un pocotón de gente gritando en las esquinas, que dice que están adorando a Dios, dando vueltas y revolcándose. Así se portaban también los profetas de Baal, gritando y buscando al Dios de ellos. Pero el Dios de ellos estaba lejos. Y pasaron las horas y nunca descendió el Dios de los profetas de Baal ni de Acera. Y dijo Elías: ya pasaron demasiadas horas. Ahora me toca a mí. Ahora voy a demostrarle cuál es el Dios al que yo creo y al que yo sirvo. Y dice que mandó a hacer unas canales. Y en las canales sumergió leños. Hizo un altar profundo. Y después mandó a que echaran baldados de agua. O sea que aparte de eso, mojó toda la madera. Partió un buey en 4 pedazos y lo tiró también en el altar. Y cuando le invocó el nombre de Jehová, en ese preciso instante descendió fuego del cielo y se tomó y consumió hasta el agua que estaba ahí. Hasta el agua que estaba desbordándose. Porque ese es el Dios en el cual yo he creído, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que abrió el Jordán para que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de la tierra prometida. ¿Usted cree que el Dios que yo le creo y que yo amo, yo le tengo miedo a esa peste que está afuera? Dios es más grande que todos sus problemas y todas sus dificultades. Amén. Pero cuando usted está correctamente en el camino de la verdad, usted podrá ser inmutable a las enseñanzas del enemigo. Pero cuando estamos en el engaño, ¿cómo podemos clamar a Dios si ni siquiera sabemos quién es Él? ¿Cómo podemos buscar a Dios si nosotros estamos bajo las fábulas y bajo las doctrinas de hombres, pero no bajo la doctrina de su palabra? Pero no bajo la verdad, bajo la cobertura de sus alas, como esa gran madre águila que cuida a sus polluelos. Entonces, Elías, sus características siempre nos mostraron que era un hombre que se paraba milímetro a milímetro por su palabra. Pero la segunda venida de Elías estuvo con la segunda venida de Elías enseguida estuvo con su discípulo Eliseo. Recuerda que cuando Elías iba a ser raptado, el Señor le dijo: pídeme lo que quieras y te lo doy, Elías. Yo lo que quiero es que tú me des una doble porción de tu espíritu. Fíjense lo que pidió Eliseo. Yo quiero que tú me des una doble porción de tu espíritu. Es más, vamos a leerlo en la Escritura. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer el verso del capítulo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, fíjense, Elías ni siquiera vio muerte. Dios quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal.
Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado ahora al Jordán. Elías quería quitarse como fuera a Eliseo de parte de él, porque Dios lo iba a raptar. Y Eliseo estaba tan parado por su maestro que él no se quería dejar arrancar por nada del mundo. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Si ve que Eliseo pidió una doble porción del espíritu, no de Dios, sino de Elías, porque Elías tenía una connotación especial. Porque la palabra Elías significa Dios es el Señor. Porque Elías, la Biblia no nos muestra cuándo nació. Es más, ni siquiera que murió. Elías fue raptado. ¿Sí ven? Que podemos empezar a entender quién era Elías. Le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Elías le dijo: si me logras ver cuando sea raptado, tendrás una doble porción de mi espíritu. Si no me logras ver, no podrás tener nada. Imagínense cómo estaba Eliseo, con sus ojos espirituales despiertos a mirar todos los designios del Señor. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Miren cómo Elías fue raptado. ¿Sí ven? Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. O sea que nos demostró que la doble porción del espíritu de Elías hoy estaba sobre Eliseo. Si ve que Elías vino una vez como Elías el Tisbita, la segunda vez vino sobre Eliseo, esa doble porción del mismo espíritu de Elías sobre Eliseo. ¿Y cuál fue la tercera vez de Elías? La Biblia nos dice que la tercera vez de Elías fue cuando preparó camino a Jehová. Vamos a leer la escritura. Vamos a ver cuál fue la tercera venida de Elías. Isaías 40. Ya vamos por dos venidas. Elías Tisbita, segundo Elías en la doble porción de su espíritu en Eliseo. Ahora vamos a leer Isaías. ¿Qué nos dijo el profeta Isaías? Isaías 40. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Isaías 40. Dice la palabra del Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, el profeta Isaías está prediciendo
que habría una voz que clamaría en el desierto y prepararía camino a Jehová. O sea, el Señor Jesucristo no podía venir si no hubiese venido alguien que hubiese preparado el camino para que a Él lo pudieran recibir. Pero entonces tenemos que mirar quién fue ese profeta que vino. Aquí Isaías lo dijo 800 años antes de la venida del Mesías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces vamos a mirar qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esa venida. Vamos a leer el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 al 7. Mateo capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a mirar la tercera venida de Elías. Miren eso. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Acabamos de leer Isaías 40 y la voz que clamaba estaba ¿en dónde? En el desierto. Aleluya. La palabra es una cadena de eslabones perfectamente alineados. Toda la palabra tiene que alinear perfectamente porque la palabra es Cristo, el verbo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, es un gran eslabón totalmente alineado la palabra del Señor. No puede pelear un versículo con el otro. Entonces, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, escuchen, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Miren las características que tenía Elías. Estaba en el desierto. Los profetas tenían más que seguro que esa voz que Isaías había profetizado, que iba a clamar en el desierto, era Juan el Bautista. Pero ¿cómo sabemos que era el espíritu de Elías dentro de Juan? La palabra tiene que decirnos también. Dice la Biblia: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Entonces, vamos a leer cómo vestía Elías. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 7. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 7. Entonces él le dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo: este es Elías el tisbita. Si ves las mismas características que tenía Juan el Bautista, eran las mismas que tenía Elías. Cuero, ceñido sus lomos con cuero y un cinturón. De la misma forma, porque Dios es perfecto. Pero para poder aclarar esta escritura, Jesús habló de él. Vamos nuevamente en la escritura con la cual empezamos. San Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Le preguntan. Entonces tus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué es necesario que Elías venga primero? Si ve que todo el mundo sabe que Elías tenía que venir primero. Amén. Es más, usted se encuentra con cualquier judío y usted le pregunta, y cuando ellos se reúnen en la sinagoga, tienen todas las sillas ocupadas menos una, siempre dejan una silla vacía. Y usted puede preguntarle: ¿y esa silla por qué está vacía? ¿Por qué no dejan sentar a nadie ahí? Porque esa es la silla de Elías. Porque Elías tiene que venir primero antes que se manifieste el Cristo. Ellos ya lo saben, porque la escritura dice que Elías siempre tiene que venir primero. Entonces la palabra nos está mostrando que Elías tiene que venir también primero antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lo estamos mirando con respecto a su palabra aquí en la escritura. Entonces dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, nos está hablando de esa venida, viene. Si ve que nos está hablando del futuro, ellos le preguntan:
¿por qué es necesario que digan los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les responde: a la verdad Elías viene primero, futuro, y restaurará todas las cosas. O sea que Elías va a venir antes de su segunda venida y restaurará todas las cosas, todas las que Roma colocó mal. Cuando Elías venga a la escena, él tendrá que restaurarlas. Mas os digo, dice Jesús, que Elías ya vino, y ahora les habla del Elías que estaba en ese momento, en esa edad. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Si ve que Elías ya había venido con Juan el Bautista, antes de que Jesús viniera, Juan había preparado un camino para que el Señor pudiera venir. Había preparado un pueblo en arrepentimiento para que lo pudiera recibir el mensaje, pudiera recibir la enseñanza que Jesús traía. Amén. Pero también nos muestra la palabra en Malaquías 4:5, que de la misma forma como Él actuó allá, va a actuar ahora, porque Él no cambia, dice su palabra. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo soy inmutable, yo no cambio. Entonces, Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que cuando ese Elías viniera, iba a restaurar la fe que se había caído a la fe de los apóstoles que habían fundamentado la real y verdadera iglesia del Señor. O sea que ese Elías, cuando venga, tenía que mostrar un ministerio de restauración. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles también nos habla de eso claramente. Fíjense, le preguntan a Pedro. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Dice Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí ve que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados puedan ser perdonados? Borrados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe, escuchen, estamos hablando del Nuevo Testamento, ya Jesús había partido. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Sí ven? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Sí ven que el Señor Jesucristo no puede venir hasta que todas las cosas sean restauradas? ¿Sí ven que el cielo retiene a Jesús en su segunda venida para que todas las cosas puedan ser restauradas? ¿Sí ve que hay un ministerio de restauración que ustedes conocen? ¿Sí ve que hay un ministerio de restauración que nadie nos enseñó? ¿Sí ve que el cielo retiene a Jesús hasta que todas las cosas sean restauradas? Hasta que Malaquías 4:5 encaje con esta escritura. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y hará volver el corazón de los padres a los hijos. O sea, Él va a restaurar esa fe que un día se cayó. Y por eso aquí Hechos 2:20 nos dice: y Él envía a Jesucristo, quien antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es tremendo poder entender que Jesús no puede venir hasta que todas las cosas sean restauradas. Si ve que Elías tenía que venir, si ve que Elías debe venir antes del día de Jehová grande y terrible, si ve que ese Elías, ese ministerio de Elías ya está en acción, si ve que usted ha desconocido muchas cosas, si ve que usted pasó por encima de muchas cosas que hoy el mundo desconoce. Más adelante vamos a verificar y a buscar cómo eran las características de ese Elías. Cuando ese Elías venga a la tierra, ¿qué características debe tener para que los hijos de Dios lo puedan reconocer? Nos muestra claramente que tenía que ser un ministerio de restauración. O sea que esta predicación tenía que volver a los fundamentos, a los rudimentos que había colocado la verdadera iglesia del Señor, la que nació en aposento alto. No la que fundamentó Roma, hermano.
no la que fundamentó el Concilio Mundial de Iglesias en el año 325 implantando un trinitarismo falso. Esa no. Esa que era guiada por el Espíritu Santo. Esa que nos enseñaba cuáles son los fundamentos para un ministro, para un apóstol. Cómo debe vivir un cristiano, cómo una mujer debe creer, cómo una mujer debe vestir. Cómo no permitir que una mujer enseñe, porque eso nos enseña la Escritura. Sí ve que esos fundamentos tenían que volver, tenían que ser restaurados al día de hoy. Pero nosotros no lo queremos escuchar. Pero nosotros no queremos abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda restaurar mi vida primero y después podamos volver y regresar a la palabra. Este mensaje de restauración tiene que restaurar los hogares, tiene que restaurar las vidas caídas para poder recibir al Señor Jesucristo juntamente en las nubes. Dios los bendiga, que Dios derrame bendiciones sobreabundantes sobre su vida y seguimos escudriñando la Escritura, seguimos buscando la luz de su palabra en medio de este mundo oscuro y atribulado. Vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, porque nos permitiste un día más poder compartir tu palabra, Señor. Poder mirar a la luz de las Escrituras cuáles son tus designios, cuáles son las profecías que se están cumpliendo delante de nosotros, Señor. Y sabemos que la profecía más grande, la señal más grande, bendito Dios, que tú tenías para mostrarnos el fin de los tiempos era un profeta, Señor. La señal más grande, Señor Jesucristo, para poder saber cuál era el fin de los tiempos, era que tú ibas a mandar un profeta, al profeta Elías, Señor. Hoy sabemos que esa señal fue desplegada, bendito Dios. Ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de nuestros corazones, Señor. No permitas que sigamos desviando nuestras vidas, nuestras expectativas hacia otra cosa, Señor, hacia otras personas. Permite que nuestra vida esté anclada en tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdanos. Sabemos que aún hablamos y hablamos y nadie escucha, Señor, pero no importa, porque tú tienes ovejas en todas partes del mundo. Porque pueda que nadie esté viendo este mensaje ahora, Señor, pero alguien lo podrá ver algún día, porque tú tienes todo plenamente organizado, Señor. Tú sabes cómo haces tus cosas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes e inmutables con respecto a tu palabra. Ayúdanos a rendirnos cada día más de tu palabra y que ella pueda mostrar frutos en nosotros, porque el hacha está colocada al raíz de los árboles, y árbol que no dé fruto será cortado y lanzado al lago de fuego, Señor. Ayúdanos a poder dar fruto, el fruto de tu palabra, hablar tu palabra, vivir tu palabra, que podamos vivir por ella, que la gente pueda ver algo diferente en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Su inmenso amor, debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate. Sí.